otra vez perdimos comunicación con nuestra querida amiga Inti. Ella es estudiante de historia de la Universidad Nacional de La Plata y nos estaba contando un poco acerca de la importancia de la historia, y algo que me llama mucho la atención es la gratuidad de la educación y la calidad de la misma en este país. Bueno, por acá ya se está con café literario. Vamos a mirar por acá a Inti, que ya se está conectando. Ay, sí. Hola, Inti. Hola, volví. Se había cortado. Estamos con muchos problemas de conectividad. Bueno, está bien, no hay problema. Igual es un tema muy apasionante y ya le estamos escuchando. ¿En qué íbamos? ¿En qué tema nos estaba contando acerca de lo común que hay en Latinoamérica, ¿no? Entre los países y demás en temas históricos. Sí, algo que en ese momento me olvidé de agregar es que, por ejemplo, si nosotros buscamos, ¿no? Agarramos el mapa de Latinoamérica y buscamos en qué año se independiza cada país, en qué mes se independiza cada país, vamos a fijarnos que en un periodo de 10 años la mayoría de los países latinoamericanos se independizan. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que solo fue algo que quedó en un sector, ¿no? Sino que fue expandiéndose. ¿Por qué? Porque la misma gente que quizás hizo la revolución acá, después fue a otro lado a hacer la misma revolución para que sean países independientes. O el intercambio de cartas, o el envío de tropas, o ver que uno se animó a enfrentarse al gobierno español, a la monarquía española, y eso hizo que el resto salga también. Y lo mismo a lo largo de los años. Cuando yo hace un ratito hablaba de la dictadura argentina del año 1976, no fue el único país de Latinoamérica que tuvo una dictadura en esos años. Fue, aparte de que eso, y lo puedo asegurar, fue un plan orquestado por Estados Unidos con el famoso y triste Plan Cóndor. Las dictaduras latinoamericanas todas tienen un origen en común, ¿no? Tenemos muchos más puntos en común de los que creemos. Y no sé si salió, pero lo vuelvo a repetir, lean historiadores de su país, lean historiadores de Latinoamérica, que me parece que es muy, muy rico. Básicamente es tomar esa recomendación que nos daba Inti al principio del en vivo, donde decía que nosotros tenemos mucho la visión eurocentrista, ¿no? Entonces es desprendernos un poquito de que la visión de mundo es la que digan los europeos y entrar más en nuestra tierra, en nuestros historiadores, en las personas que han estado aquí o que descienden de nuestra propia sangre histórica, ¿verdad? Sí, yo no digo que Europa no sea un centro cultural importante, porque la verdad que de Europa salió un montón de gente, un montón de ideas. Muchas de las ideas que se implementan acá en Latinoamérica tienen un origen europeo, pero que lo maravilloso que es, ¿no? El continente europeo no nos nuble lo maravilloso que es nuestro continente, y sobre todo en este momento nuestra capacidad de crear conocimientos, ¿no? A lo que yo apelo con esto es no reemplazar el eurocentrismo por el latinoamericanismo, porque en realidad es cambiar una cosa por otra. Lo que yo me gustaría que queden claro es que ampliemos el panorama. Por ejemplo, leamos a Eric Hobsbawm, porque es un historiador súper capacitado, es un historiador que tiene premios internacionales, pero también leamos un historiador latinoamericano. Yo les dije María Dolores Bejar, porque es una historiadora argentina, pero busquen historiadores del siglo XX de su país. Eso como que se los dejo así de ejercicio si quieren hacer. Como que no se queden solo con la visión de Hobsbawm. Agarren busquen un historiador. Yo después, si querés, te puedo hacer como una lista de historiadores de Latinoamérica y te las puedo pasar como la escribo yo y te la comparto, así lo tenemos los dos esa información.
Excelente, Inti, sí, muy bien para poder compartir. Por aquí un espectador dice, espectador Mer-Champa dice, les recomiendo a Enrique Dussel, él tiene compartido todo su Perdón, material. se me cortó al principio, ¿qué decía? Dice Dice Mer-Champa, Mer-Champa, les les recomiendo a recomiendo a Enrique Enrique Dussel, Tus, él él tiene tiene compartido todo compartido su todo su material. Bueno, sí, sí, todo lo que puedan recomendar sirve muchísimo. Es cualquier información es válida. Cualquier información que uno pueda recurrir también y saber quién la escribe, ¿no? Porque no caigamos de nuevo en Wikipedia, como decíamos al principio. Ahora, Ahora, Inti, y también también se se da da no solamente en otras áreas del conocimiento, sino en cualquier área del conocimiento que solemos caer en las falacias, ¿sí? En las falacias, por ejemplo, ad hominem o falacias de autoridad, que simplemente creemos alguna información simplemente porque lo dijo X persona y es alguien que ha recibido premios y es alguien muy reconocido a nivel publicitario. Entonces también tenemos que hacer los filtros correspondientes, ¿no? Para no caer en ese juego de que solamente lo dijo X persona y ya porque lo dijo él, entonces es irrefutable. Sí, lo que yo les recomiendo, que quizás no tienen sí o sí que hacerlo, pero si ustedes buscan cualquier científico de cualquier rama, ciencias naturales, ciencias humanas, lo que sea, googleenlo y fíjense en qué universidad estudió, fíjense si tiene un postítulo, eh, fíjense en qué se especializó, porque por ejemplo, yo todavía no tengo una especialización, no, todavía no hice una tesis doctoral que me diga, bueno, vos sos especialista en tal. Pero el día que yo tenga mi tesis doctoral sobre un tema en específico, esto pasó y porque lo digo yo, ¿se entiende? Eh, Como que también, si un, eh, no sé, historiador se dedicó a estudiar, es egiptólogo, ¿no? Un ejemplo, se dedicó a estudiar el antiguo Egipto, quizás la información que tenga sobre, no sé, sobre la guerra de independencia estadounidense y sea quizás la misma que puede tener cualquier persona. Entonces no es porque, tiene un premio en egiptología, va a saber de otros temas. Como que busquemos, también está bueno esto de buscar especialistas en los temas, ¿no? Que ahí sabemos no que van a tener la verdad, porque creo que a esta altura ya muchos sabemos que la verdad absoluta no existe y tampoco la historia busca hallar una verdad absoluta, pero gente que ha estudiado más, que es más idónea en el tema. Inti, por aquí Pablo nos dice, Las venas abiertas de América Latina, haciendo eco a este gran libro de Eduardo Galeano. No sé si ha tenido la oportunidad, me imagino que sí, de poder leer este libro a la luz del conocimiento histórico, qué tan cercano, qué tan de acuerdo o qué piensa en cuanto a este libro que para las personas que se conectan y que tal vez no han tenido la oportunidad de leer este libro, pues relata un poco acerca de esa historia de América Latina y del capitalismo, del comunismo y demás. Bien, me parece que si bien Galeano no era historiador, es un libro muy rico, tiene mucha información, se nota que investigó mucho para hacer ese libro, y cuenta situaciones, me voy a contradecir un poquito, cuenta verdades, cuenta experiencias que se sabe que pasaron, ¿no? Por ejemplo, al principio él habla un poco de cómo se controlaba la natalidad de las mujeres latinoamericanas. Esto es real, y hay ejemplos concretos, por ejemplo, en Perú, un expresidente que mandó así como una campaña, cuando están las campañas que uno manda a castrar a sus mascotas, bueno, hizo lo mismo con mujeres. Mal hechas, muchas mujeres quedaron paralíticas. Son verdades que quizás en otro lado no los vas a encontrar. Ese libro me parece, eh, para mí,
mi libro latinoamericano de cabecera. Las venas abiertas de América Latina me parece que es un libro que todo aquel que quiera entender un poco por qué Latinoamérica pasó por ciertos procesos, tiene que leer ese libro. Bueno, agradecemos a Pablo por esa acotación y Inti, recuerdo que más o menos parafraseando en este libro, cuando lo leí, decía que una decisión de una persona en Colombia o en la montaña para pedir matrimonio tenga que depender si el valor del café o los valores de la bolsa en Estados Unidos. Entonces hacía como esto de manera paradójica o irónica Eduardo Galeano diciendo pues en el hecho de la afectación o la influencia que puede tener en un lado del mundo u otro una decisión como por ejemplo tan particular como el hecho de pedir matrimonio o no. Mira, se me acaba de cortar el audio otra vez. Escuché la parte de la parte de que un colombiano tenía que, para casarse, tenía que ver cómo estaba el... Exacto, sí, o sea que de manera irónica Eduardo Galeano en este libro, Galeano nos dice que una persona, un campesino en las montañas, para pedir la mano a alguien para casarse tenga que depender en muchos casos de cómo está la bolsa de valores en Estados Unidos o cómo está el precio del café en Estados Unidos y demás. Entonces, de manera irónica, como ese tipo de decisiones tan particulares o que uno podría pensar básicas se puedan ver influenciados por el factor económico, ¿no? Y político. Sí, lo que pasa que quizás también está esta visión, ¿no? De que lo que pasa en otro lado, o, o no sé, por ejemplo, a mí la economía en que suba el precio de algo a nivel internacional que me afecta, nos afecta a todos. Leer historia económica también es muy interesante. Son unos temas pesados, ¿no? Pero leer historia económica, muy relacionado a lo que dijiste, es súper interesante, porque uno dice, sube el petróleo en un país de Medio Oriente, ¿en qué me va a afectar? Nos afecta a todos. Y me parece que, vuelvo a lo que había dicho en un principio, la manera de nosotros de entender por qué nos afecta es adquiriendo conocimientos, ¿no? Pero que ese conocimiento no quede en un solo lugar, que se expanda. Inti, y ahorita que usted decía como, ay, bueno, me voy a contradecir, tranquila que el mismo Borges decía como, si yo digo algo, puede que en un momento me esté contradiciendo, ¿no? Entonces, él Sí, mismo decía, y eso es aceptable, de hecho, uno cuestionarse a sí mismo y contradecirse, y es el proceso natural del ser humano en este camino de aprender. Ahora, Inti, por aquí, Mer-Champa dice, Enrique Dussel es el fundador de la teoría de la liberación. ah, mira, yo a Dussel la verdad no tuve la oportunidad de leerlo, pero bueno, hay que agregarlo a la lista de autores pendientes. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Y hay una pregunta, Inti, que me llama la atención, que yo reflexionando. Usted decía, el historiador no puede justificar, el historiador no está para justificar, el historiador es para transmitir un conocimiento, ¿cierto? Un hecho histórico como tal. ¿Cuál es ese valor Sí, agregado de un historiador aparte de transmitir esos conocimientos históricos? ¿Cuál es el valor agregado que se podría dar de una persona que estudie historia aparte de transmitir un conocimiento como tal? bien, en realidad, más que, por ejemplo, ¿no? Sería muy fácil decir, bueno, voy a estudiar historia y me aprendo todas las líneas del tiempo de de todos los hechos históricos que ocurrieron. En realidad, uno lo que tiene que, como historiador, lo que busca, o como profesor de historia, lo que busca, es eh, ese hecho histórico, verlo desde varios enfoques. Por ejemplo, ahora justamente el final que estoy preparando es se llama Historia General uno la materia, y es Egipto y Mesopotamia. Mesopotamia es la Mesopotamia
el Oriente Fértil, digamos, el Medio Oriente, que actualmente tiene tantos conflictos por el petróleo y todo, tiene un arrastre. Esa es una zona conflictiva desde hace muchos años. Entonces, quizás uno como historiador lo que hace es agarrar lo que sucede al día de hoy e intenta explicarlo a partir de lo que fue sucediendo, ¿no? Ve el proceso, desde cómo fue que llegaron los primeros pobladores hasta cómo está viviendo hoy en día la gente que está habitando ese lugar. Lo que yo digo con justificar es que muchas veces se ha usado la historia como para decir, no sé, por ejemplo, acá en Argentina, el conflicto con los pueblos originarios, con los mapuches. Dicen, no, los mapuches son indios chilenos, no tienen que estar en este territorio, y usan la justificación histórica. Es totalmente falso. Antes de que nosotros, de que los españoles, de que nuestros descendientes llegaran a esta tierra, no estaban las fronteras que están hoy en día. O sea, vos no podés decir los mapuches son indios chilenos los, cuando los mapuches dominaban esos territorios, no existía Chile y no existía Argentina, por ejemplo. Como que lo que busca un historiador es entender los procesos, no tanto los hechos, sino los procesos históricos desde su contexto particular. Nosotros no podemos hablar de, no sé, por ejemplo, vuelvo al Medio Oriente, del conflicto Siria-Palestina, si no hablamos del origen del Estado de Israel, por ejemplo. O no podemos hablar de la invasión de Gran Bretaña y Egipto si no entendemos la historia de Egipto. No lo podemos usar para justificar. Bueno, Inti, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No sé si hay algún tema, algo en particular que quiera ilustrarnos y que quizás yo no haya tocado y que usted quisiera mencionarnos algún tema, antes de terminar y ir finalizando y agradeciendo a las personas por acompañarnos. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La pasé muy bien, a pesar de que, bueno, yo no vi nada, eh, porque, bueno, la conectividad no es tan conectiva como nos dicen. Eh, lo que yo quiero dejar como reflexión final es un poco lo que ya dije. No se queden con una campana en la historia, busquen, lean historia, que les prometo que no es aburrida, vean si no tienen el tiempo para leer un libro de historia, vean unos buenos documentales. Yo en estos días en mi página voy a estar subiendo recomendaciones de documentales. Eh, Lean historia de su país, ¿sí? Y lean historiadores latinoamericanos o de cada país, pero con que lean un historiador latinoamericano ya van a tener una visión completamente diferente de ciertos sucesos. De nuevo, muchas gracias por la invitación, la pasé súper bien y bueno, tenemos que organizar para un vivo en mi canal. Bueno, Inti, muchas gracias y por favor recuérdenos cuál es su canal para las personas que nos están escuchando y después van a reproducir este video para que puedan y darle seguir en su canal y Bien, mi canal no, mi página, no tengo un canal todavía, mi página es @cafel_iterario, sería café literario. listo, en la página de Instagram. Bueno, Inti, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Me siento muy complacido y me siento privilegiado de poder hablar con usted, de que nos compartiera un poco más sobre este importante tema, como lo es la historia que influye en cualquier ámbito de la humanidad. Y por aquí yo ya tengo mis apuntes. Le recordamos a las personas que Inti, pues más adelante nos va a pasar algunas recomendaciones para publicar en las historias de nuestras páginas de Instagram. Sin embargo, les recuerdo que nos recomendó los libros como Historia del siglo XX de María Dolores de Hart, si no me equivoco el nombre, de Eric, ¿qué es el Eric apellido? Hobsbawm.
es, repito, Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. Bueno, y nos ha recomendado todas estas listas. Y un canal que nos recomienda mucho es Encuentro, canal Encuentro, donde hay documentales. Sí, sí, encuentro. Y en Netflix, quienes tienen Netflix, también hay documentales muy buenos, Listo. que después también Y voy también a el ir canal pasando. Encuentro, ¿no? De documentales. Y los Sí, programas de sí, la BBC. Bueno, Inti, muchas gracias, un sí. abrazo y que pase una feliz Bueno, noche y estamos en un abrazo, conversaciones. Saludos. un abrazo grande y estamos en contacto. Saludos.